Hola a todos, yo soy Carlos Carranza y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Las tinieblas y el alba, la precuela de la mítica novela de Ken Follett, Los pilares de la tierra. Como os decía, recientemente se ha publicado tanto en España como en el resto del mundo la última novela de Ken Follett, Las tinieblas y el alba, la que se anuncia como la precuela de Los pilares de la tierra, esa mítica novela que yo creo que todo el mundo conoce. Después de que nos trajera dos secuelas de Los pilares de la tierra, Un mundo sin fin y Una columna de fuego, en esta ocasión volvemos atrás en el tiempo respecto al momento en el que se situaba Los pilares de la tierra. Y es que en este caso retrocedemos 200 años para conocer la historia de unos nuevos personajes. Realmente no es una precuela como lo que entenderíamos como una precuela, no se sitúa justo antes de los acontecimientos de los pilares de la tierra para introducirlos, sino que se sitúa, como os decía, 200 años antes. Los personajes no tienen nada que ver con los de los pilares de la tierra. Lo único que vamos a tener en común con los pilares de la tierra son los lugares. También ocurría así con las dos secuelas. En ambas ocasiones, tanto en Un mundo sin fin como en Una columna de fuego, transcurrían unos 200-300 años entre los acontecimientos de un libro y otro. Y lo único que mantenía la unión entre unos libros y otros, pues era eso, que se situaban todos en los mismos lugares, sobre todo en la ciudad de Kingsbridge, esa ciudad ficticia creada por Ken Follett para esta saga medieval. En esta ocasión nos situamos a finales de la Edad Media Oscura, a finales de los años 900 y a principios de los años 1000. Nos encontramos en una Gran Bretaña de la que se tiene poca información, por eso, porque se conoce como la Edad Media Oscura porque no hay apenas información, no hubo apenas avances en el mundo en aquella época, y nos encontramos en una Gran Bretaña pues muy distinta a lo que solemos entender como Edad Media o a lo que nos imaginamos como Edad Media. Una Edad Media pues muy primitiva, muy oscura. Gran Bretaña sobrevive como puede a los incesantes ataques de los vikingos y ese es el momento en el que va a estar situada toda la historia de Las tinieblas y el alba. Pero también es una época en la que ya va a empezar también un cambio, en la que la Edad Media pues ya va a ir avanzando un poco y ya vamos a ir adentrándonos en esa Edad Media que ya sí que se nos presenta en los otros libros de Ken Follett. De ahí también el título, Las tinieblas y el alba, porque nos habla de un momento en el que, pues, como que al principio no se sabía mucho de esta época, pero empieza ya como un nuevo despertar, como un amanecer para los habitantes de ese momento en la Edad Media. En este libro, en Las tinieblas y el alba, nos encontraremos la historia de sobre todo 4 personajes principales, 4 personajes alrededor de los cuales irán girando todas las tramas. En primer lugar, la historia comienza con Edgar, un joven aprendiz de constructor de barcos que tiene un futuro por delante porque va a fugarse del pequeño pueblo en el que vive con el amor de su vida. Quiere vivir con ella para siempre y seguir aprendiendo de lo que más le gusta, la construcción de barcos. Pero cuando empieza el libro, la misma noche en la que quiere fugarse, su pueblo es atacado por un barco vikingo. Esto torcerá sus planes por completo, cambiará su vida y tendrá que empezar junto a toda su familia de cero. Por otro lado, conoceremos a Ragna. Ragna es una joven perteneciente a la nobleza y es una joven normanda. Su historia va a empezar cuando viaje a Gran Bretaña para casarse con también un importante noble de Gran Bretaña. La historia de Ragna va a empezar con ese choque, ese cambio de civilizaciones. Ella conoce, digamos, una civilización normanda y va a una Gran Bretaña que encuentra muy diferente, con diferencias tan importantes como que, por ejemplo, en Normandía la esclavitud no está permitida, está muy mal vista de hecho, y en Gran Bretaña sigue siendo legal y sigue siendo habitual que las personas tengan esclavos. Entonces ella como que va a vivir muchos choques y muchos impactos al principio cuando llega a vivir a Gran Bretaña, y ese va a ser, digamos, su arco como personaje, cómo se va a ir enfrentando a todo eso y cómo se va a ir haciendo un hueco en la sociedad en la que ha empezado a vivir, en la nobleza en la que tiene que buscarse su sitio o se la comerán. Personalmente es uno de los personajes que más me ha gustado y su trama también es una de las que, para mí, el personaje que más ha evolucionado y el que más me ha gustado. Por otro lado tendremos a Aldred, otro de los personajes principales y que será el monje que representará la cara bondadosa, la cara virtuosa y la cara inteligente de la iglesia. Es un monje que vive en una abadía que quiere convertir en uno de los epicentros culturales de Europa. Para ello está empezando con la construcción de una biblioteca, para la cual ya tiene unos 3 o 4 libros, que puede parecer poco, pero para una época en la que el analfabetismo era común y el saber leer estaba reservado pues a personas de la iglesia y a algunos nobles, pues es ya bastante. Entonces sus sueños y sus metas en el libro son esas: crear esa abadía y tener esa biblioteca que sea un centro del saber en Europa,
pero también acabar con la corrupción en la Iglesia. Él ve que en la Iglesia no todo el mundo es tan virtuoso y tan bueno y no sigue los mandamientos tan bien como él, y le gustaría conseguir, pues eso, una purificación de la Iglesia. En contraposición con Aldred, y situándose como el malo malísimo de todo el libro, nos vamos a encontrar a Winston, que representará todo lo contrario que Aldred. Él representará toda la corrupción, toda la pura maldad y todo el pecado dentro de la Iglesia. Él, en cambio, no es un monje, tiene mucho más poder, es un obispo, y va a utilizar todo su poder para intentar entorpecer siempre a los otros tres protagonistas. Por causas que iremos viendo, va a ser pues eso, su antagonista y el malo que va a estar siempre intentando fastidiarles en todo lo que pueda. También quiere seguir ascendiendo en la Iglesia, quiere llegar a ser arzobispo, y si para ello tiene que pisar a quien sea o destruir a quien sea, pues no le va a importar hacerlo. Si sois conocedores de la saga de Ken Follett, si ya os habéis leído Los Pilares de la Tierra, Un Mundo Sin Fin o Una Columna de Fuego, ya sabréis que hay temas comunes en estos libros, que hay cosas que pueden parecer casi incluso calcadas, y que a mí personalmente me gusta porque, a ver, Los Pilares de la Tierra fue una novela que me marcó muchísimo y que me gustó muchísimo. Entonces lo que me gusta de leer las siguientes novelas que ha escrito Ken Follett en este mundo medieval es encontrarme con cosas que me recuerden a aquella novela, porque me produce cierta nostalgia pues encontrar esos guiños o encontrar esos personajes similares. Entiendo que puede ser algo también negativo, porque al final es como que todas las novelas son muy parecidas, pero personalmente es algo que me gusta, porque cuando cojo una de estas novelas de Ken Follett es lo que estoy buscando. Sé que no van a llegar al nivel de Los Pilares de la Tierra, pero me conformo con que se acerquen. En este caso vamos a encontrar personajes que nos van a recordar a personajes de Los Pilares de la Tierra. Vamos a tener a esta pareja de jóvenes que van a intentar sobreponerse a todas las adversidades que les van viniendo para conseguir sus objetivos, y que van a vivir también una intensa historia de amor, algo que también caracteriza estas novelas de Ken Follett, esas apasionadas historias de amor entre sus jóvenes protagonistas. Ken Follett siempre trata a la Iglesia en estas novelas de la misma forma. Siempre hay un personaje más humilde, más bajo, de menos categoría dentro de la Iglesia, que es el bueno y el que va a intentar hacer siempre el bien, es decir, pues que va a ser la Iglesia buena. Y luego, siempre en las categorías más altas, pues como en este caso el obispo, sitúa a la Iglesia corrupta, que sigue el camino del pecado y de la corrupción. Esto lo vemos en Los Pilares de la Tierra, lo vemos en Un Mundo Sin Fin, lo vemos en Una Columna de Fuego y volvemos a verlo en Las Tinieblas y el Alba. En el argumento de Las Tinieblas y el Alba también vamos a encontrar algo en común con Los Pilares de la Tierra sobre todo y con Un Mundo Sin Fin, y es que todas las tramas y todos los personajes giran alrededor de un mismo elemento. En Los Pilares de la Tierra todas las tramas y todos los personajes giraban alrededor de la construcción de la Catedral de Kingsbridge. En Un Mundo Sin Fin, por lo que recuerdo, todas las tramas y todos los personajes giraban alrededor pues, de esta evolución del pueblo, de la mejoría del pueblo con la construcción de una torre para la catedral y de un puente que mejorará las comunicaciones. Y en este caso lo que nos vamos a encontrar es que todas las tramas y todos los personajes giran alrededor de una misma aldea, una pequeña aldea que al principio es una aldea de 4 chabolas y una pequeña barca para cruzar el río, pero que poco a poco va a ir creciendo, van a ir encontrándose ahí nuestros protagonistas y esa aldea va a ir creciendo hasta convertirse en la ciudad que será la protagonista de la saga de Ken Follett, Kingsbridge. Sin embargo, también vamos a encontrar en Las Tinieblas y el Alba cosas que no nos van a recordar tanto a los otros libros de Los Pilares de la Tierra. Cosas un poco diferentes. Por ejemplo, una de las cosas que más me ha llamado la atención y que más diferente he visto al resto de los libros es el tiempo que abarca la novela. Normalmente, en los libros de Los Pilares de la Tierra, lo que encontramos es que conocemos a los protagonistas cuando son pequeños o cuando son muy jóvenes, y nos despedimos de ellos, dejamos su historia cuando ya son personas mayores, con lo cual hemos visto toda su vida, hemos visto cómo han ido creciendo y cómo han ido evolucionando a lo largo de los años. Sin embargo, en este libro apenas transcurre una década, conocemos a nuestros protagonistas cuando son jóvenes, cuando tienen apenas 20 años, y cuando termina pues solo han pasado unos 10 años, con lo cual siguen siendo jóvenes realmente. Si me centro más en el tercer libro que ha escrito Ken Follett sobre esta saga, Una Columna de Fuego, que es pues la tercera parte, digamos, que transcurre unos 400 años después de Los Pilares de la Tierra y donde ya vemos un paso hacia la Edad Moderna, ya no está situada en la Edad Media, vamos a encontrar también diferencias. A mí, Una Columna de Fuego creo que fue el libro que menos me ha gustado, pero porque es distinto, es muy distinto a Los Pilares de la Tierra. Ya no tenemos esto que os decía antes de los personajes girando en torno a
a un elemento en común, como puede ser la catedral, como puede ser el puente, como puede ser la aldea en este caso, sino que en una columna de fuego lo que nos encontrábamos eran hechos históricos. Lo importante de ese libro eran los acontecimientos históricos reales y los personajes históricos reales, no tanto como los personajes que había creado Ken Follett, los personajes ficticios o la ciudad de Kingsbridge. En este caso los personajes vuelven a tomar el protagonismo, son los absolutos protagonistas de la historia, como ocurría en Los Pilares de la Tierra y en Un Mundo Sin Fin, y los hechos históricos también, al no conocerse tanto de eventos históricos reales de esta época, apenas tienen importancia. Tiene más importancia la historia ficticia de nuestros protagonistas. Y por último, también querría destacar que es el libro más corto de los 4. A pesar de que no es un libro corto, tiene 900 y pico páginas, sí que es el libro más corto, y la verdad es que a mí personalmente no me hubiera importado que fuera más largo, porque he podido echar de menos algunas cosas. Hay tramas que me hubiera gustado que estuvieran más profundizadas, que creo que le hubieran aportado mucho a la novela. He echado de menos más ataques de los vikingos. Al principio parece que va a ser muy importante y muy determinante todos estos ataques y esta guerra contra los vikingos, pero luego vemos que apenas se mencionan los vikingos y que apenas hay ataques de vikingos. Y a mí no me hubiera importado más que hubieran tenido más protagonismo, aunque hubiéramos tenido 200 o 300 páginas más, pues ya que me estoy leyendo un libro de 900 páginas, me da igual leerme un libro de 1200. En general lo he disfrutado bastante, la verdad. Ken Follett sabe cómo escribir un libro y sabe cómo engancharte con todas sus tramas y con todos sus giros. No creo que llegue al nivel de Los Pilares de la Tierra y tampoco creo que llegue al de la segunda parte, Un Mundo Sin Fin, pero para mí es mejor que el último, Una Columna de Fuego. Con lo cual este lo situaría en el top 3 de mi ranking de la saga de Los Pilares de la Tierra. Os lo recomiendo sobre todo si habéis leído Los Pilares de la Tierra, si os gusta ese estilo de novela, porque vais a encontrar guiños a Los Pilares de la Tierra, a los acontecimientos de Los Pilares de la Tierra, y vais a encontrar referencias que si no habéis leído Los Pilares de la Tierra no vais a ver. También lo que os decía antes, al final se parece mucho a Los Pilares de la Tierra, entonces eso a mí me trae mucha nostalgia y recuerdos de haberme leído aquel libro. Pero si no te has leído Los Pilares de la Tierra, creo que este se queda un poco más flojillo. Sin embargo, creo que es un libro muy accesible, es un libro fácil de leer, no es muy complicado, no tiene muchísimos personajes, sí que tiene muchos secundarios, pero ya os he dicho los 4 principales, y cuando aparece un secundario siempre viene con una breve explicación de quién es y enseguida pillas de quién se trata. Pero por lo demás, es una novela histórica bastante sencilla de leer. No es muy engorrosa con datos históricos y con descripciones históricas, sino que va más a la acción y a los personajes. Entonces puede ser una novela bastante accesible. Pero eso sí, os recomiendo que hasta que no hayáis leído Los Pilares de la Tierra, no leáis Las Tinieblas y el Alba. Y eso sería todo. Si lo habéis leído, dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Y nada más, espero que nos veamos en el próximo vídeo de la Cueva de Charles. Adiós.